El pueblo cubano está viviendo el fin de año más triste que pueda recordar. A pesar de las muchas crisis que ha atravesado el país, estas fechas de alegría han tomado el cariz de Navidades negras, signadas por la carestía, la brutal inflación y el ensañamiento de la dictadura contra los manifestantes del 11 de julio. Esta semana han rodado por tierra las esperanzas de tantas madres que esperaban clemencia, creyendo que la exorbitante cantidad de años que pedía la Fiscalía para quienes tomaron las calles reclamando derechos y libertad era solo una amenaza. Lamentablemente no ha sido así. Un tribunal integrado en su totalidad por militares hizo efectivas las condenas de hasta 30 años de prisión contra los manifestantes de La Guinera, todos jóvenes que apenas sobrepasan los 25 años y algunos incluso menores de edad. Mientras Miguel Díaz-Canel habla de amor y esperanza en la televisión, los medios independientes han hecho públicas las irregularidades de un juicio tramposo, donde los testigos eran silenciados cuando se referían a la represión policial del 11 de julio y los condenados han sido amenazados con penas mayores si se atreven a apelar. Lo detuvieron, no le querían pasar su medicamento. Le pido entonces a la UNICEF, que se pronunció una sola vez y no se ha pronunciado más, a la ONU, al Parlamento Europeo, que son los únicos que ya pueden hacer por nosotros, ya que entonces ya por lo legal aquí, en este país, no va a suceder nada. El dolor que embarga a miles de familias ha sellado con amargura y resentimiento un fin de año que prometía ser discreto por los muertos que dejó la pandemia y por la aguda escasez de alimentos. Una vez más el castrismo se ha comportado como el desalmado que es, y lo ha hecho ante los ojos del mundo libre, que amenaza con romper acuerdos de cooperación, pero se limita a aprobar resoluciones que algunos consideran inútiles. Pasando a otros temas. El presidente Joe Biden ha decidido congelar los fondos de ayuda no humanitaria y no comercial hacia países que no cumplen con los estándares mínimos de la lucha contra la trata de personas, entre ellos Cuba, que durante décadas ha sacado provecho del trabajo forzoso de sus ciudadanos y de programas de exportación de mano de obra patrocinados por el gobierno, como las llamadas misiones médicas, denunciadas por organizaciones pro derechos humanos, como un sistema de esclavitud moderna que extorsiona al personal de salud para llenar de divisas las arcas de los militares. En materia de turismo ha sido noticia que el próximo 27 de diciembre llegará a las ciudades de Santiago de Cuba y Cienfuegos el primer crucero de la temporada alta, procedente de Europa. A pesar del nuevo récord de hospitalizaciones causado por la variante Omicron en el viejo continente, Cuba recibe turistas como si la amenaza estuviera conjurada. Varios médicos han llamado la atención sobre el peligro de que se disparen los ingresos y vuelvan a colapsar los hospitales, pero en las calles de La Habana los grupos de turistas pasean sin llevar mascarilla, y Cienfuegos se prepara para ofrecer excursiones a los viajeros dentro y fuera de la ciudad. La situación económica es tan apremiante que las medidas sanitarias han pasado a un segundo plano. Mientras Europa fortalece sus restricciones ante el avance de Omicron, Cuba promueve desesperadamente sus destinos de sol y playa para mantenerse a flote, aunque los números no son optimistas y cada día aumentan las quejas de turistas sobre las malas condiciones de las instalaciones hoteleras cubanas y el pésimo servicio que brindan sus empleados. En otro orden de asuntos, el desabastecimiento de leche en polvo continúa golpeando a los cubanos, particularmente a las personas que reciben dietas médicas. Esta semana la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, alertó que no se podría satisfacer la totalidad de la demanda hasta entrado el año próximo, debido a la dependencia de las importaciones. La funcionaria aseguró que están garantizadas las cuotas destinadas a niños, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas de la infancia. Afirmó que se siguen buscando estrategias para que lleguen los contenedores que están fuera del país, pero no explicó a dónde fue a parar la donación de leche en polvo entregada el 26 de noviembre pasado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, que sería destinada a personas vulnerables de las provincias orientales y el municipio Habana Vieja. De dicha donación se beneficiarían supuestamente más de 20.000 personas por espacio de 8 meses, pero lo más probable es que la leche en polvo termine en el mercado negro, donde 1 kilogramo cuesta 1.000 pesos. Entre tanto, las dietas médicas especiales siguen siendo las grandes perjudicadas por la falta de este alimento, que desde antes de la pandemia ya venía presentando irregularidades en cuanto a abastecimiento y distribución. Mientras la inflación sigue creciendo, el ministro de Economía, Alejandro Gil, ha puesto fin al rumor sobre un nuevo incremento salarial a inicios de 2022,
alegando que sería una medida populista, pues no se puede resolver la situación incrementando los ingresos sin respaldo productivo. Su criterio a estas alturas resulta risible, pues Cuba se hallaba en esa misma situación cuando se decidió implementar la tarea de ordenamiento, que trajo consigo un aumento de salarios sin respaldo productivo y en plena crisis sanitaria. Las consecuencias de aquella falta de previsión que ningún funcionario ha pagado con cárcel la están sufriendo hoy todos los cubanos, abrumados por la alteración extrema de los precios en una economía que no está ni remotamente cerca de despegar. El ministro hizo hincapié en que el proceso inflacionario no es exclusivo de Cuba, pero no quiso reconocer que la obsolescencia del sistema económico que impera en la isla dificulta aún más cualquier posibilidad de recuperación. Hace pocos días se dio a conocer una de las noticias más esperadas, la aprobación del anteproyecto del Código de Familias que será sometido a consulta popular en 2022. El texto legal, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, incluye, entre otros aspectos, el matrimonio igualitario, una propuesta que ha encontrado fuerte resistencia por parte de las diferentes comunidades religiosas dentro de Cuba. Según expresó Mariela Castro, quien ha elaborado una agenda política a partir de los derechos del colectivo LGBTI, el Código de Familias viene a garantizar derechos de grupos de personas cuyas realidades no fueron lo suficientemente comprendidas en los inicios del proceso revolucionario. También apuntó que la propuesta significa cambiar todo lo que debe ser cambiado, en un intento por vincular el pensamiento del dictador Fidel Castro a uno de los temas más sensibles de la sociedad cubana. Sin embargo, el pueblo cubano recuerda que la homofobia fue política de Estado hasta que la revolución tuvo que apropiarse de causas progresistas para subsistir. El resto es teatro y oportunismo político para continuar apuntalando una dictadura carcomida por sus propios vicios, empezando por el rechazo a la diversidad. Y cerramos con el caso del camionero cubano Rogel Aguilera Mederos, condenado a 110 años de prisión por haber provocado un accidente en 2019 en el estado de Colorado, del cual resultaron 4 víctimas mortales y una decena de heridos. La desproporcionada sanción a un joven que no posee antecedentes penales, no actuó con alevosía ni bajo el influjo de alcohol o drogas, ha despertado una ola de solidaridad que ya cuenta con más de 4 millones de firmas pidiendo clemencia para el camionero de 26 años. El caso de Rogel Aguilera, actualmente bajo revisión, está generando un precedente importante en cuanto a la aplicación de la ley en el estado de Colorado. Ha sido un resumen semanal de las principales noticias publicadas en Cubanet. Visite nuestras plataformas para estar más y mejor informado sobre la realidad de Cuba. Thank you.